Contratos laborales en Panamá. Hablaremos un poco acerca de dónde se encuentran regulados estos tipos de contratos y su modo de empleo. Hola, les doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Marta Gaitán de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Panamá. En este podcast hablaremos un poco acerca de los tres tipos de contratos de trabajo que existen en Panamá. Estos se encuentran regulados bajo el Código de Trabajo, Decreto de Gabinete número 252 del 30 de diciembre de 1971, que contiene las modificaciones de la Ley número 44 del 12 de agosto de 1995. Para entrar un poco en contexto, recordaremos que se entiende por contrato al convenio que se haga de forma verbal o escrita. Este convenio es donde dos o más personas adquieren el compromiso u obligación de prestar un servicio de obra a favor de otra. Hay que tomar en cuenta que para la elaboración de estos contratos laborales se deben seguir ciertos requisitos que se encuentran establecidos en el Código de Trabajo en su artículo 67, que se encuentra subrogado por el artículo 8 de la Ley número 44 del 12 de agosto de 1995, que es donde se establece que todo contrato de trabajo debe constar por escrito. Se debe firmar al inicio de la relación de trabajo y dejará constancia en tres ejemplares, uno por cada parte. Cada empresa conservará el suyo y el trabajador se le entregará su ejemplar al momento de la firma, y el otro tendrá que ser remitido a la Dirección General de Trabajo o a la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. En su contenido escrito, como tal, deberá constar de las generales de ambas partes. Cabe resaltar que cuando el empleador sea una empresa jurídica, deberá constar el nombre o la razón social, domicilio, nombre de su representante, entre otros requisitos en general. Eh, para ampliar este tema un poco más, o hablar un poco más de este tema, tenemos como invitado al profesor eh, Cochran. Mi nombre es Ricardo Cochran, soy licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Hoy vamos a ver lo relacionado a lo que es los contratos de trabajo en la República de Panamá. Bien, según lo menciona el Código de Trabajo en su título segundo, Contrato de Trabajo, capítulo primero, nos expone que existen tres tipos de contratos. El contrato por tiempo definido, el cual la máxima duración del mismo sería por un año. El contrato por tiempo indefinido, tal como lo especifica o lo menciona, este contrato puede establecerse por más de un año, y el contrato por obra terminada, que es aquel que se refiere a ciertos trabajos, principalmente en el sector de la construcción y algunas veces en el sector agrícola. En el primero, en el sector de la construcción, digamos, cuando se establece una relación laboral a través del contrato que solicita que se realice una obra. Por ejemplo, que se le ponga baldosas a una residencia o al piso de un edificio en construcción, o simplemente una persona que quiera remodelar su casa. Sería un contrato por obra terminada. Una vez terminada la obra, termina la relación entre el trabajador y el empleador. Ahora, todos estos contratos tienen algo en común, que es lo que se denomina en el artículo 65 del Código de Trabajo la dependencia económica, que es básicamente cuando la persona que es contratada recibe las sumas de la persona natural y esta es su única o principal fuente de ingreso. También cuando directa o indirectamente la recibe de una persona o una empresa como consecuencia de su actividad. Y cuando la persona que presta el servicio no goza de una autonomía económica
y se encuentra obviamente vinculado económicamente al giro de la actividad que desarrolla, tanto en el contrato definido como en el contrato indefinido como en la obra terminada. Se refiere a que la persona depende en su totalidad de el salario que percibe por el trabajo que realiza para esa persona o empresa que se visualiza a través de los contratos. También hay que señalar que la dependencia jurídica es cuando la persona recibe las órdenes directas del empleador, se denomina la subordinación jurídica, porque es la dirección ejercida por el empleador a sus trabajadores o a sus representantes para luego dársela a trabajadores para que ejecuten el trabajo de una forma determinada o específica. Por ejemplo, en el contrato de obra terminada, la empresa, el banco o la persona natural tiene alguien que lo representa dentro de ese proyecto, por decirlo así, y la persona no trabaja por su propia cuenta ni haciendo lo que le parece, sino que ejecuta las órdenes emanadas del representante o de la empresa o del dueño del proyecto para que el trabajo se haga de una manera específica en un tiempo específico. Para terminar, hay que recordar que existe cierta confusión cuando se habla de que si no existe un contrato escrito, no hay dependencia económica ni jurídica. No es así. Los contratos pueden ser verbales también, y el mismo código establece que se dará por cierto el contrato si lo menciona el trabajador y se probará a través de la dependencia económica porque siempre existirán registros de que esa persona recibe el dinero de esa empresa o de esa persona para su manutención debido al contrato verbal que tiene con esta persona o empresa. Para sintetizar, tenemos los tres contratos: definido, indefinido y por obra terminada. Ambos están protegidos por la ley, por el Código de Trabajo. Por lo tanto, aunque también el contrato sea verbal, también goza de la protección del Código de Trabajo. Gracias por su aporte, profesor Cochran, y aquí termina nuestro podcast acerca de los tres tipos de contratos laborales que existen en Panamá.